Muy buenos días, hermanos. Estamos contentos de poder estar juntos en esta mañana, alabando y adorando a nuestro Dios y buscando su rostro también en oración y aprendiendo de su palabra. En esta mañana me gustaría volver nuestra atención al libro de Mateo capítulo 19, donde hemos estado estudiando acerca de la enseñanza del Señor Jesús acerca de la permanencia del matrimonio. Recordemos que Jesús se había alejado de Galilea y se había dirigido a las regiones de Perea, del otro lado del río Jordán, y allí sanó a grandes multitudes, enseñó a la gente, y se acercaron personas, fariseos, que le venían con una pregunta tramposa, preguntándole si es lícito al hombre repudiar o divorciar a su mujer por cualquier causa. Recordemos que habían dos escuelas de pensamiento durante los tiempos de Jesús en cuanto al tema del divorcio. Algunos de la escuela de Shammai creían que una persona podía divorciar a su mujer por cualquier causa. Si quemaba la tostada, la podía divorciar. Si encontraba una mujer más linda, la podía divorciar a su primera esposa. Otra, la escuela de Hillel, era una escuela más conservadora y ellos enseñaban que una persona podía divorciarse de su esposa solamente por causa de adulterio, si había inmoralidad o si había infidelidad matrimonial. Pero cuando le hace la pregunta al Señor Jesucristo, le dice que al principio Dios había creado a Adán y a Eva, un varón y una mujer para toda la vida. Y entonces se preguntan, los fariseos habían preguntado, entonces, ¿por qué? Si ese era el plan de Dios al principio, ¿por qué entonces Moisés había prescrito el divorcio? Y entonces Jesús les hace claramente ver de que Moisés había permitido que divorcien a sus mujeres o dar carta de divorcio, pero eso no era la intención. Al principio Dios no lo había tenido de esa intención, no había tenido esa intención. Entonces Moisés les había permitido, pero nunca mandó en la ley, aún en la ley, aquellos que por alguna razón sobrevivían a un adulterio, aún tenían el permiso de Dios y la capacidad de Dios, la gracia de Dios, para perdonar a su cónyuge y para restaurar el matrimonio, porque el matrimonio es de por vida. Entonces Jesús da la única razón por la cual podría haber un divorcio legítimo para poder volver a casarse, y le dice eso en el versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Con eso en mente, los discípulos estaban consternados, estaban preocupados, porque esa declaración limitaba mucho más la posibilidad del divorcio. Y entonces estaban preocupados y expresaron esa preocupación en el versículo 10, cuando dice, le dijeron los discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces aquí el Señor Jesucristo va a enseñar que la soltería es una decisión personal y voluntaria, dotada por Dios, que permite servir mejor al Señor en determinados contextos. Así que hoy vamos a ver algunos elementos de la soltería, pero primero vamos a orar. Padre Celestial, guíanos al estudiar tu palabra para que podamos comprenderla, al analizarla, poder entenderla también a través de tu Espíritu Santo y poder ver los aspectos y las áreas en nuestra vida en donde podemos aplicar estas enseñanzas. Ayúdanos a entender que la gracia tuya es eficiente y eficaz para poder vivir una vida matrimonial para toda la vida,
enfrentando las dificultades del matrimonio y los conflictos con el amor de Cristo. Y entender también que la soltería, bajo la voluntad de Dios, es maravillosa y es útil para la obra del ministerio. Y que una persona es capaz de ser pura y fiel en ese servicio. Guíanos para que podamos buscar tu voluntad en nuestras vidas y obedecerte. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Aquí entonces vamos a ver en esta mañana 4 elementos de la soltería. En primer lugar, vamos a ver el preconcepto falso de algunos solteros. Eso lo vemos en el versículo 10, cuando los discípulos reaccionan a la aseveración o a la declaración de Jesús, que al no ser por causa de fornicación, si una persona se casa con otra, después de haber repudiado a su mujer, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Así que los discípulos reaccionan y le dicen a Jesús, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Es obvio que los discípulos creían que las palabras de Jesús eran más estrictas de lo que esperaban. Uno podría pensar que los discípulos podrían pensar de la manera de la escuela de Hillel, la escuela conservadora, que permitía el divorcio, pero solamente en casos de adulterio. Era de esperarse que los discípulos por lo menos mantengan esa postura. Sin embargo, lo que Jesús estaba diciendo era más estricto todavía. Al escuchar la enseñanza de Jesús, los discípulos estimaron que es un riesgo casarse y que no conviene hacerlo porque una vez casados no hay vuelta atrás. Solo un caso de inmoralidad sexual persistente se habría permitido para el divorcio. Entonces, o le daría permiso para el divorcio. Entonces, los discípulos dicen, la condición del hombre, esta condición del hombre con su mujer, a la cual se referían estos discípulos, era la condición de permanencia matrimonial. Una unión de por vida que no podía disolverse ni romperse, aun cuando el cónyuge le caiga mal, le haga la vida imposible y no le corresponda con amor. Y ante el temor de estar atado permanentemente a una situación así, llegaron a la conclusión que no conviene casarse. La palabra conviene significa tener ventaja y tiene la idea de tener un beneficio que supere a los costos. Para los discípulos, la permanencia del matrimonio de por vida causaba que la balanza de costos y beneficios se inclinaran para el lado de los costos. O sea que le podría costar al hombre más de lo que podría beneficiarse en el matrimonio. ¿Qué sucede si te casas con una mujer rencillosa? Podrían decir algunos. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda, dice Proverbios 21:19. Entonces, si al final me caso con una mujer que es rencillosa, sería mejor vivir en el desierto. Una mujer podría decir, ¿qué sucede si me caso con un perezoso? La Biblia dice en Proverbios 24, el perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Y entonces la mujer se queda pobre y trae pobreza, la pereza. Y podría decir, ¿qué pasa si me caso con un perezoso y me quedo estancado con él y no puedo soltarme? Quizás alguno diga, si me caso con la persona equivocada, me quedo clavado con ella de por vida. Hoy día la falta de compromiso es alarmante. Nadie quiere comprometerse con sus horarios, sus planes para el futuro o aún para el matrimonio. Debido a la incertidumbre del futuro, hombres y mujeres no quieren comprometerse de por vida en un matrimonio. Pero el creyente debe comprender que esa no es la razón válida, no es una razón válida para evitar el matrimonio. Jesús lo dice claramente en este pasaje. Así que los discípulos pensaban que era mejor no casarse
que es a casarse con una persona que eventualmente le haría infeliz o que no le tratara bien. Pensaban que sería mejor mantener su libertad para hacer lo que querían que estar atados a tener que amar a alguien que no sea recíproco con ese amor. Pero el cristiano, dotado de una nueva naturaleza, puede tener la mente de Cristo y pensar en el matrimonio de una forma completamente distinta a la que piensa el mundo en general. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en hacer lo que uno debe. Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, en Juan 8:34. Así que la verdadera esclavitud es la esclavitud al pecado, al egoísmo y al yo. Si analizamos la mayoría de los problemas matrimoniales, debemos reconocer que están infestados de egoísmo. Cada cónyuge piensa en sí mismo. Sin embargo, el creyente conoce la verdad y la verdad lo hace libre, como dice Juan 8:32. Entonces el creyente ha sido librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, como dice en Colosenses 1:13. Y tiene la oportunidad de tener el mismo sentir que Cristo, no haciendo las cosas por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, como lo dice Pablo en Filipenses 2:3. Entonces, cuando el creyente acepta la gracia disponible por Dios, puede enfrentar y superar cualquier circunstancia adversa o conflicto en el matrimonio. El amor desinteresado que un marido puede tener creará un fundamento firme para el matrimonio. El perdón por cualquier ofensa será otorgado aun cuando el cónyuge no venga a pedirlo. O la humildad y la mansedumbre que Cristo da permite al creyente a soportar con paciencia a su cónyuge. O la santidad de vida, de aquella vida que vive a Cristo en el poder del Espíritu Santo, va a hacer morir las obras de la carne en su vida. Así que Jesús va a disolver el preconcepto falso del mundo y de muchos solteros con su respuesta en el versículo 11. Dice, entonces Él le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y esto nos lleva al segundo elemento, y ese es la tentación de los solteros. Así que no solamente hay un preconcepto errado, sino también hay una tentación para los solteros. Jesús dice, no todos son capaces de recibir esto. Con estas palabras Jesús se refirió a la declaración de los discípulos de que no conviene casarse. Esa situación de no conviene casarse no es para todos. O sea, que no todos son capaces de aceptar esta situación de soltería y vivir acorde a ella. Cuando Jesús dijo, no todos son capaces de recibir esto, estaba dejando bien en claro que la soltería no era una regla general, ni era la situación de muchos. Es más, en general, la voluntad de Dios es que las personas se casen. Un pensamiento humano sería que no conviene colocarse en un compromiso de por vida con una persona porque uno no sabe cómo será la vida con esa persona en el futuro. El problema con esta clase de pensamiento es que debido a las tentaciones sexuales, muchas personas cometen fornicación o viven en fornicación. Y para evitar un mal futuro, o sea, un divorcio por problemas que yo podría tener, cometen un mal mayor, o sea, una vida de fornicación. Pero si un creyente no se quiere comprometer para formar un matrimonio, deberá igualmente mantener una vida de pureza sexual. Dios diseñó el matrimonio para la mayoría de las personas y las ha creado con un deseo de intimidad. Y ese deseo fue creado por Dios para ser satisfecho solo en el vínculo matrimonial.
Por eso, Pablo, contestando las preguntas a los corintios, él dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Por eso, Pablo, contestando una pregunta a los corintios, le dice en 1 de Corintios capítulo 7, versículos 1 al 2, y los invito a buscar allí. 1 de Corintios 7, versículos 1 y 2, donde nos dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea que si un creyente decide no casarse, o sea, no tocar mujer, puede ser bueno, puede ser loable. Pero por causa de las fornicaciones, la mayoría de los creyentes debería casarse y tener su propio marido o su propia mujer. Pero en el mundo de hoy somos bombardeados constantemente con imágenes, con conversaciones, con música y actividades que despiertan los deseos de nuestra naturaleza carnal. Y como dijo Jesús, no todos son capaces de cerrar la puerta a la posibilidad de casarse y mantenerse puros para el Señor al mismo tiempo. Fíjese lo que Pablo dijo a los Corintios en el capítulo 7, versículos 8 y 9. Pablo dijo a los Corintios, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Un creyente puede estarse quemando con las tentaciones sexuales. Y los discípulos reaccionaron diciendo, mejor es quedarse soltero que casarse, pero Pablo dijo, mejor es casarse que estarse quemando. Pero notemos que en este versículo Pablo menciona el don de continencia. Y esto nos lleva al tercer elemento de la soltería. Y ese es la capacitación de Dios. Versículo 11, a la segunda mitad, después de decir, no todos son capaces de recibir esto, Jesús dijo, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Acá Jesús le dice que a no todos le es dado, sino a aquellos, o no todos son capaces, sino a aquellos que es dado. O sea que a algunos les es dada la capacidad de vivir el resto de sus vidas como solteros con toda pureza. Ese término es dado, es un perfecto pasivo indicativo y se podría bien traducir ha sido dado. O sea, la idea es que hay personas específicas a las cuales ha sido dado esto. O sea, la capacidad de vivir en soltería y continúan teniendo esa capacidad. Parece ser que lo dado proviene de Dios. No todos son capaces de vivir una vida de soltería con toda pureza, pero Dios ha dotado a algunos para que lo hagan. Luego Jesús menciona 3 clases de personas que estarían capacitadas para vivir como solteros. Él los llama eunucos. El término eunuco significa una persona castrada. Generalmente eran aquellos que trabajaban en los palacios, especialmente cerca del harén del rey. Se los castraba para evitar escándalos, pero pronto se llegó a usar ese término para cualquier funcionario público sin importar su condición física. Y por extensión, esta palabra puede referirse también a una persona no casada. Así que Jesús dice que algunos entran a la soltería de forma natural. Dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Esto se refiere a personas que nacieron con una disfunción o problema físico en relación a sus órganos sexuales, por la cual no crea conveniente casarse. Y podríamos llamarlo eunuco natural. Otros entran a la soltería de forma violenta. Como dice Jesús, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y esta clase de eunucos lo son por una decisión impuesta por otro o por algún accidente,
por la cual ha quedado dañado. En estos dos casos, Dios ha permitido esta situación, sea natural o sea por violencia, Dios ha permitido esta situación y da gracia para sobrellevar una vida de soltería, si así lo decide la persona o si nadie se quiere casar con ella. Pero otros entran a la soltería por una razón ministerial. Como dice Jesús, hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Esto se refiere a personas que decidieron no casarse para poder dedicarse más libremente a la obra del Evangelio. Hay situaciones concretas en las cuales puede ser más provechoso y aún más recomendable que una persona se quede soltera para poder servir en el ministerio. Pablo menciona estas situaciones especiales cuando escribe a los Corintios, cuando él les dice esto: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Ahí en 1 Corintios capítulo 7, versículo 26. Y los invito a seguir ahí también en la lectura con otros versículos. La persecución, la situación hostil de una tribu, las condiciones inhóspitas en una zona, o la necesidad de obreros que se den de lleno a la obra sin distracciones familiares normales, pueden llevar a un creyente a sentir que es mejor para él o ella quedarse sin casar. Debido a esta necesidad que apremia, Pablo advierte a los que se casan, como dice en el versículo 28 de 1 Corintios capítulo 7, versículo 28, Pablo les dice esto: que tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Entonces Pablo quería evitar la aflicción de la carne que podrían tener aquellas personas que se casan y manteniendo una familia se encuentran con estas necesidades que apremian en el ministerio. También dice en el versículo 32 y 33, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces también nos dice en el versículo 34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella, o sea, la mujer virgen no casada, tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces Pablo quería evitar que aquellos que estaban en el servicio de Dios tengan impedimentos. Y es obvio que Pablo no está diciendo esto es para todos, pero sí para un grupo especial, para un grupo de personas que individualmente y personalmente sentían esta necesidad de seguir la voluntad de Dios en su vida, servir al Señor en el ministerio y quedar solteros. Cuando la voluntad de Dios es que uno de sus siervos no se case, le da un don especial. Pablo lo llama el don de continencia. Es la capacidad de sentirse completo y feliz estando soltero sin sentir la necesidad apremiante de casarse con todo lo que esto conlleva. Esto no significa que no será tentado en el área sexual, pero el Espíritu Santo le ha dado la capacidad para no vivir conforme a los deseos de la carne. No todas las personas son capaces de aceptar la soltería de por vida viviendo en pureza sexual. Una mirada a la experiencia humana y a la historia nos da a entender que la soltería que agrada a Dios no es para todos. En general, la voluntad de Dios para el hombre es que se case y forme una familia. Ese es el modelo creacional. Sin embargo, la voluntad de Dios específica para alguien puede ser que no se case y se quede soltero o soltera. Aquellos a quienes Dios le ha dado este don de continencia son capaces de vivir como solteros y en pureza.
Pablo dijo a los corintios: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero debemos entender que este pasaje de Mateo capítulo 19 indica que el celibato o la soltería es voluntario, no impuesto. La Escritura deja bien en claro que la doctrina que enseña que el celibato es un estado superior al del matrimonio y que debe ser obligatorio para algunas personas, esa doctrina proviene de los demonios. Como dice en 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5, el apóstol Pablo, escribiendo a su amado discípulo Timoteo, le dice esto, 1 Timoteo 4, 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es desecharse si se toma con acción de gracias. Como dice en el versículo 5 también: porque la palabra de Dios, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que la Escritura es clara, que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. O sea, permite que el obispo, el pastor, el anciano, se case con una creyente. Los apóstoles tenían derecho a casarse. Pablo, escribiendo a los mismos corintios, le dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea, Pedro. Los hermanos del Señor, los apóstoles, la mayoría, eran casados. Pedro era casado. El matrimonio es honroso y no menos espiritual que la soltería. Como dice Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Pero veamos un último elemento, ahí en Mateo capítulo 19. El último elemento es la decisión de los solteros. Al final del versículo 12 dice: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Capaz es tener el poder o tener la capacidad. Y recibir tiene que ver con tener espacio o lugar para recibir algo, para aceptar algo, para practicar algo. Jesús les dice a los discípulos que si alguien es capacitado para tener lugar para esta clase de pensamiento, no conviene casarse, mejor es quedarse soltero. Entonces ese individuo tenga esa mentalidad y que la tenga con gozo. O sea, si es la voluntad de Dios que una persona se quede soltera, entonces quédese soltera y quédese gozosamente soltero. Pero no podemos forzar esa mentalidad sobre otros o sobre todos. Pero posiblemente Jesús se refiere a las dos situaciones de vida. No solamente a la soltería, sino también al estado permanente del matrimonio. O sea, a que la permanencia del matrimonio, a la de la permanencia del matrimonio y la pureza del celibato deben ser mantenidas en alto. Esos dos estados, la permanencia del matrimonio y la pureza del estado de celibato. Como dijo Pablo, cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. 1 Corintios 7:7. Pero cada uno debe estar convencido en su propio corazón y gozoso por seguir la voluntad de Dios en su vida. No rechaces el matrimonio por no querer tener un compromiso de por vida. A menos que tengas una ración congénita, o fuiste dañado, o has escogido la soltería para poder dedicar tu vida al reino de Dios,
toma el compromiso y casate cuando el Señor traiga a tu lado a la persona indicada. Y depende de la gracia del Señor para amar a tu cónyuge como Dios manda. Los hijos del reino son capaces de vivir fielmente en el matrimonio para toda la vida, cuando el matrimonio es la voluntad de Dios. Y los hijos del reino también son capaces de vivir en soltería con toda pureza, cuando esa es la voluntad de Dios, concediendo el don de continencia. Pablo dijo que cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Un don de matrimonio o un don de continencia. Y Dios es el que reparte su voluntad para unos y para otros. Como Pablo también dijo en el versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Y eso sería la orden para nuestra iglesia también. En general, Dios tiene el matrimonio para la mayoría de las personas. Y los creyentes deberían afrontar ese compromiso y casarse y convivir con su esposa o con su esposo en amor, en fidelidad para toda la vida. Pero Dios tiene en su voluntad para algunos creyentes el vivir una vida de solteros con toda pureza para dedicarse más de lleno al ministerio o en una situación de persecución o una situación de mucha necesidad para poder dedicarse con toda la libertad para servir al Señor. Sea que estás casado, sea que sos soltero, debemos honrar al Señor en ese estado. Que el Señor nos bendiga. Padre Celestial, guíanos para que podamos obedecerte. Tomar el compromiso del matrimonio de todo corazón y con toda la gracia tuya que tú nos brindas. Amar, perdonar, soportar, tener paciencia y mostrar fidelidad y respeto a nuestro cónyuge. Te rogamos también por los solteros, que tú al darles el don de continencia, esa capacidad para vivir con gozo y satisfacción en la soltería, tú los protejas de las tentaciones y les permitas servirte con sus vidas y dedicar su vida al servicio tuyo. Te rogamos, Padre Celestial, que podamos vivir con todo gozo en un estado o en otro y que podamos honrarte a ti en medio haciendo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.